Finanzas públicas. Bueno, como sabemos, las sociedades modernas se agrupan en torno al Estado buscando protección. Acá vamos a estudiar las perspectivas económicas dentro de la actividad financiera del Estado y sus objetivos. El Estado busca resolver problemas y se enfrenta a necesidades ilimitadas, recursos escasos, y va a tratando de responder qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir. Para responder estas preguntas debemos saber en qué economía estamos. Si estamos en economías centralmente planificadas, basadas en el consumismo, o en economías de mercado basadas en el capitalismo. Ambas en estado puro no existen, pero existen economías mixtas con participación del Estado. Cuando decimos que el Estado provee bienes o servicios a la población de manera gratuita, está haciendo una actividad gubernamental. Y para financiar esos bienes y servicios de forma gratuita, los va a financiar con tributos, uso del crédito público o emisión monetaria. Ahora, cuando el Estado vende bienes o servicios en el mercado y recibe un precio, decimos que es una actividad empresaria del Estado. Pero ese no es el objetivo de la materia. El objeto es el sector público. Y el sector público tenemos el sector gobierno, la administración central y los organismos descentralizados. Y la actividad, como dijimos, más importante del Estado, desde el punto de vista económico, lo va a realizar desde el sector gobierno a través del presupuesto. Y el presupuesto es un instrumento que contiene una estimación de los recursos a obtener y de los gastos a realizar por el Estado en un periodo de tiempo determinado. Bueno, ahora sí, actividad financiera del Estado, definimos finanzas públicas, que es la disciplina que va a estudiar la actividad financiera del Estado, o sea, los recursos y los gastos desde el punto de vista que sus ingresos y gastos van a constituir instrumentos que producen efectos en la economía para poder lograr un fin. Vamos a tener que analizar qué efectos va a producir en la economía esos recursos y gastos. O sea, estamos diciendo qué efectos económicos va a tener la aplicación de un impuesto, qué efecto va a tener aplicar una excepción a un impuesto o qué efectos va a tener entregar un subsidio. Esto lo respondemos con la política fiscal, que la política fiscal es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo y las operaciones financieras de las empresas públicas. Bueno, las políticas tienen instrumentos y objetivos. Por ejemplo, la política fiscal utiliza como instrumento la corriente de recursos y gastos, la monetaria la regulación de la oferta monetaria y la cambiaria la regulación del tipo de cambio. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos? Asignación eficiente de los recursos, distribución del ingreso y estabilidad y desarrollo. Asignación eficiente de los recursos. Vamos a ver los bienes públicos, que son los bienes mixtos, los bienes preferentes y los monopolios naturales. La asignación de recursos vamos a comparar bienes privados con bienes públicos. Por ejemplo, los bienes privados son provistos por el mercado. Tienen como principal característica que tienen rivalidad de consumo, o sea que si uno compra excluye a otro que lo compre, o sea sería el precio. Aplica el principio de exclusión, solo lo consume quien puede pagarlo, y el beneficio es divisible. Por ejemplo, serían zapatillas, manzana, comida. Bienes públicos no son provistos por el mercado, son provistos por el Estado. Su consumo es indivisible, o sea que no tiene rivalidad de consumo. Acá el principio de exclusión no es factible, porque todos pueden acceder al bien, y el beneficio es indivisible, o sea que la participación de otro no va a disminuir el consumo de otro. Parque de la ciudad, plazas, escuelas. Bienes mixtos. Se trata de bienes privados con cualidades no reveladas en el mercado. Van a estar actuando de manera imperfecta debido a que tienen externalidades, tanto positivas como negativas. Las externalidades positivas es cuando el beneficio social de producir un bien
es mayor que el beneficio individual. Por ejemplo, la educación, donde nos permitió tener numerosos profesionales, donde permitió un crecimiento profesional en la sociedad. Las externalidades negativas, el costo social de producir un bien es mayor que el costo privado. Por ejemplo, la contaminación de las fábricas. Bienes preferentes. Veamos, estamos grabando. Sí. Bienes preferentes son aquellos bienes o servicios que satisfacen necesidades que son consideradas fundamentales por la comunidad, que si bien pueden ser provistas por el mercado porque cumplen con características de los bienes privados. Acá el Estado suele intervenir para incentivarlos o rechazarlos, dependiendo de las preferencias de la sociedad. Acá se va a basar en el concepto de la mejor información del gobernante, a donde va a intervenir el Estado para desalentar o incentivar esa preferencia a través de cobrando un impuesto o entregando subsidios, donde el Estado va a adoptar decisiones sociales que no van a reflejar esa preferencia. Algunas van a ser positivas y otras negativas. Algo positivo sería la vacunación, la educación primaria obligatoria, o el uso del casco. ¿Cómo lo va a incentivar? Cobrando, en el uso del casco cobrando multa, en el uso de la vacuna y la educación con subsidio. Algo negativo sería el consumo de alcohol o tabaco. ¿Cómo lo rechaza? Cobrando impuestos. Monopolios naturales existen en ausencia total de competencia debido a que una empresa puede abastecer el mercado a un costo menor y con una calidad mayor que si existiese competencia. Las características de los monopolios es que existe un único vendedor, el producto no tiene sustitutos y existen barreras a la hora de entrar en el mercado, como por ejemplo la provisión de agua potable o la energía eléctrica. Distribución del ingreso, vamos a decir que consiste en sacar a los que más tienen para entregarle a los que más tienen. También vamos a decir que es el pedacito de la torta en el que participamos todos, o que es la sumatoria de los ingresos individuales de todos los que participamos en el sistema. Esto no significa que la distribución sea justa y óptima, que debería ser lo deseable, pero no se lo ha podido resolver. Entonces nos preguntamos cómo interviene el Estado para mejorar esa distribución. Para esto debemos conocer los determinantes del ingreso, que serían la dotación de los factores y el precio de los factores. La dotación de los factores es el trabajo y el capital, o sea, cuánto trabajo tengo, cuánto capital tengo o qué especialidad de trabajo tengo. Y el precio de los factores es el valor del trabajo en el mercado. Por ejemplo, si trabajo en informática tiene una mayor demanda en el mercado, por lo tanto su valor será mayor. Economía del bienestar. Decimos que la situación de A mejoró y eso va a implicar que la situación de B siga igual. Decimos que se mejoró el bienestar. Si la situación de A mejoró y eso implica una mejor situación de B, decimos que el bienestar mejoró. Ahora, si la situación de A mejoró y eso implicó que la situación de B disminuya, o si la situación de A disminuyó y eso implicó que la situación de B mejore, en estos casos decimos que se empeoró el bienestar. El problema está en cuando un aumento de la economía implique que disminuya otra economía debido al aumento de la primera. La teoría de la economía del bienestar nos dice que debemos buscar situaciones a donde nadie pierda, o sea, mejoramos la situación de A sin de mejorar la situación de B. Esto también tiene que ver con la utilidad marginal, que es cuánto grado de satisfacción me da incorporar una unidad adicional al ingreso que ya tengo. Criterio de justicia distributiva. Tenemos los criterios basados en dotaciones, el criterio utilitarista y el criterio de equidad.
El criterio basado en dotaciones, aquí las personas aceptan que cada persona recibe socialmente lo justo en porción a los factores productivos que aportan al sistema. El criterio utilitarista parte de la base que se puede medir la utilidad de cada persona y comparar la utilidad entre las personas, así como esa utilidad de una persona mide el bienestar individual, la suma de las utilidades de todas las personas van a medir el bienestar social. Y la distribución es la que va a permitir la distribución justa es la que va a permitir maximizar la utilidad de la sociedad. Lo que permite que la distribución de los ingresos va a permitir incrementar ese total de la utilidad total de la sociedad. El criterio de equidad pone acento en comparar el bienestar de los distintos componentes de la sociedad, buscando que todas las personas alcancen el mismo bienestar, buscando el bienestar mínimo para todos. En nuestro caso, que nadie gane menos del salario mínimo vital y móvil. Y lo otro, que va a maximizar el bienestar de los grupos más bajos, que eso es el criterio igualitarista de Rawls. Estabilización y desarrollo. En la estabilización tenemos ciclos expansivos y ciclos recesivos. En los ciclos expansivos vamos a aumentar los impuestos y vamos a disminuir el gasto. Esta solución se aplica en épocas inflacionarias, porque al aumentar el impuesto estamos eliminando la circulación de dinero y bajamos el gasto para que no contribuya a aumentar la inflación. Ya cuando estamos en los ciclos recesivos hacemos al revés, aumentamos el gasto y disminuimos los impuestos. Con ese aumento del gasto vamos a desarrollar en la inversión pública, a donde vamos a desarrollarnos en obras públicas o gastos en obras de infraestructura, porque con lo que recaudamos en los ciclos expansivos al aumentar los impuestos vamos a tener los fondos suficientes para hacer frente a los ciclos recesivos donde vamos a tener que aumentar el gasto. ¿Cuáles son los objetivos? Estabilizar los precios, el empleo con la desocupación. ¿Qué estabilizadores utilizamos? Los discrecionales y los automáticos. Los estabilizadores discrecionales son medidas que deben tomarse por la parte del gobierno, como transferencia a los sectores gubernamentales, uso del gasto público para incentivar o desalentar la demanda. Y los estabilizadores automáticos es el diseño del sistema fiscal que tiene la propiedad de que sin que tener que tomar una medida determinada, cuando la economía se aporta del sistema de esa situación de pleno empleo, comienza a funcionar algún mecanismo que tiende a equilibrar la economía. O sea, que el sistema está diseñado para que sin tomar alguna decisión, cuando la economía se aparte de la situación de empleo, ocurre un mecanismo automático que va a equilibrar la economía. O sea, se soluciona solo. Eso es lo que está diciendo el estabilizador automático. Esos mecanismos que tienen esa propiedad son el sistema tributario y el seguro de desempleo, que la ventaja de la implementación automática va a cubrir la dilatación en la toma de decisiones y va a reconocer el problema, o sea, sin la necesidad de la decisión política de tomarla e implementarla. A donde el sistema tributario o las recaudaciones tributarias tienen relación con el ingreso nacional, a donde ese impacto en la caída de la demanda se amortigua. Y ahora, suponiendo que las recaudaciones tributarias o el sistema tributario sea un sistema diseñado de manera que esté en función con el ingreso nacional. Ahora, el seguro de desempleo, cuando la economía entra en recesión, eso implica que el empleo va a aumentar. Entonces automáticamente se va a aumentar el gasto público y ello va a amortiguar la caída en el ingreso disponible.